Hay lugares en la Tierra donde el tiempo no avanza de la misma manera que en el resto del mundo. Lugares donde el suelo no es simplemente suelo, sino memoria comprimida, civilización aplastada por siglos de olvido, historia convertida en polvo y silencio. El sur de Irak es uno de esos lugares. Entre los dos ríos más célebres de la antigüedad, el Tigris y el Éufrates, se extiende una llanura árida, polvorienta, castigada por un sol que parece no tener piedad. Hoy, ese territorio es en gran parte desierto. Pero bajo esa tierra seca, bajo capas y capas de arena acumulada durante milenios, duermen las ruinas de las ciudades más antiguas que el ser humano jamás construyó. Uruk, Eridu, Nippur, Lagas. Nombres que suenan extraños al oído moderno, pero que en su momento fueron metrópolis vivas, centros de poder, de comercio, de religión y de conocimiento. Ciudades donde se inventó la escritura. Donde se trazaron las primeras leyes. Donde se construyeron los primeros templos monumentales. Donde, por primera vez en la historia registrada de la humanidad, alguien tomó una tablilla de arcilla húmeda, presionó sobre ella una caña cortada en ángulo, y dejó una marca que no era decoración ni arte rupestre, sino lenguaje. Pensamiento convertido en símbolo permanente. Esa civilización se llamó Same. Y lo que sus escribas grabaron en aquellas tablillas durante más de 3000 años de historia continua no fue solamente contabilidad, contratos o leyes. Fue también cosmología. Fue teología. Fue el relato más antiguo que se conserva sobre el origen del universo, sobre la creación del ser humano y sobre la naturaleza de los dioses que, según ellos, habían descendido del cielo para establecerse entre los hombres. Los llamaron Anunnaki. La palabra, en sumerio, puede traducirse de diversas maneras según el contexto y el periodo. Una de las interpretaciones más recurrentes es aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Otra lectura posible es los príncipes de sangre real de Anu, siendo Anu el dios supremo del panteón sumerio, el señor del cielo. Independientemente de la traducción exacta, el concepto era claro para quienes lo usaban: los Anunnaki no eran humanos. Eran seres de otro orden. Seres superiores. Seres que habían llegado desde algún lugar que los sumerios asociaban con el firmamento, con las estrellas, con un reino que no pertenecía a la tierra. Durante siglos, esas tablillas permanecieron enterradas. El imperio sumerio fue absorbido por los acadios, luego por los babilonios, luego por los asirios. Las ciudades cayeron una tras otra. La escritura cuneiforme fue reemplazada por otros sistemas. Los dioses sumerios fueron renombrados, fusionados con otras tradiciones, transformados o simplemente olvidados. Y entonces llegó el silencio. 2000 años de silencio. Fue en el siglo XIX cuando el mundo moderno comenzó a escuchar de nuevo. En 1849, el arqueólogo británico Austen Henry Layard excavaba las ruinas de Nínive, la antigua capital asiria, en el norte del actual Irak. Lo que encontró bajo las capas de tierra cambiaría para siempre la comprensión de la historia antigua. Layard y su equipo descubrieron los restos de la biblioteca del rey asirio Surbanipal, una colección de más de 30.000 tablillas de arcilla que el monarca había ordenado reunir durante el siglo VII a.C., convirtiendo Nínive en el centro del conocimiento del mundo antiguo. Entre esas tablillas había copias de textos mucho más antiguos. Textos que remontaban a tiempos anteriores a la propia Asiria, anteriores incluso a Babilonia. Textos que describían dioses, guerras cósmicas, diluvios, la creación del mundo y la fabricación del ser humano con una precisión y una elaboración narrativa que dejaron a los primeros traductores sin palabras. Uno de esos textos era el Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, que a su vez era una versión adaptada de relatos sumerios aún más antiguos. Otro era la epopeya de Gilgamesh, que contenía una historia de un diluvio universal narrada con siglos de anticipación respecto al Génesis bíblico. El mundo académico tardó décadas en procesar lo que aquellas tablillas significaban. Y cuando finalmente lo hizo, las interpretaciones se dividieron en dos corrientes que hasta hoy no han encontrado punto de encuentro. La primera corriente, la dominante en los círculos académicos oficiales, interpretó los textos sumerios como mitología. Relatos simbólicos, elaboraciones poéticas, proyecciones culturales de una sociedad que intentaba explicar el mundo natural y social a través del lenguaje de los dioses. Desde esta perspectiva, los Anunnaki eran figuras alegóricas. Representaciones de fuerzas naturales, del poder político, de la autoridad divina que legitimaba a los reyes. Poderosos como concepto, pero no literales. La segunda corriente fue más perturbadora.
En 1976, un escritor e investigador de origen rumano radicado en Estados Unidos publicó un libro que sacudiría los cimientos de la arqueología popular y generaría un debate que continúa hasta hoy. Su nombre era Zecharia Sitchin, y el libro se llamaba El 12º planeta, primero de una serie de 12 volúmenes conocida como Las Crónicas de la Tierra. Sitchin era un hombre formado en economía, pero con una obsesión de toda la vida por las lenguas antiguas del Medio Oriente. Afirmaba leer el sumerio, el acadio, el hebreo y el arameo en sus fuentes originales, y su tesis era radical. Según Sitchin, los Anunnaki no eran figuras alegóricas ni representaciones simbólicas. Eran seres reales. Extraterrestres que habían llegado a la Tierra hace aproximadamente 450,000 años procedentes de un planeta llamado Nibiru, un cuerpo celeste que, según su interpretación de los textos sumerios, recorría una órbita elíptica extremadamente alargada alrededor del Sol, completando un ciclo cada 3,600 años terrestres. Sitchin llamó a ese periodo Unsar, un término sumerio que efectivamente designa un ciclo de tiempo de 3,600 años. De acuerdo con su lectura de los textos, los Anunnaki habrían llegado a la Tierra en busca de oro, un mineral que necesitaban para salvar la atmósfera deteriorada de su planeta natal. Establecieron bases primero en el sur de Mesopotamia, donde fundaron las ciudades más antiguas. Trabajaron en las minas durante milenios. Y cuando la labor se volvió insoportable incluso para seres de su naturaleza, tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia de este planeta: crear un trabajador. Un ser híbrido, genéticamente diseñado, que pudiera realizar el trabajo pesado en su lugar. Ese ser fue el Homo sapiens. La afirmación era extraordinaria. Y como toda afirmación extraordinaria, exigía pruebas extraordinarias. Sitchin las buscó, a su manera, en las propias tablillas sumerias. Señalaba el texto conocido como el Atrahasis, una de las fuentes más antiguas sobre la creación del ser humano, donde se describe cómo los dioses menores, los Igigi, se rebelaron contra el trabajo físico agotador y los grandes dioses decidieron crear un ser que los reemplazara. El pasaje es real. La tablilla existe. La rebelión de los Igigi está documentada en los textos académicamente reconocidos. Lo que divide a los especialistas es la interpretación, metáfora social o registro literal. Sitchin optó por lo literal. Y al hacerlo, construyó un sistema interpretativo completo que conectaba los textos sumerios con el Génesis bíblico, con las pirámides de Egipto, con Stonehenge, con las líneas de Nazca, con los mitos griegos, con las tradiciones védicas de la India y con decenas de otras tradiciones antiguas del mundo entero. Para Sitchin, toda la mitología de la humanidad era en realidad historia mal archivada. Recuerdos distorsionados por el tiempo y la tradición oral de eventos reales protagonizados por seres reales que alguna vez caminaron sobre esta tierra. La academia reaccionó con escepticismo firme, en muchos casos con desprecio abierto. Los especialistas en lenguas del cercano Oriente Antiguo señalaron errores de traducción graves en la obra de Sitchin. Michael Eisser, académico especializado en lenguas semíticas y del antiguo cercano Oriente, dedicó años a documentar lo que consideraba malinterpretaciones sistemáticas del sumerio y el acadio en los textos de Sitchin. Eisser argumentaba que Nibiru, lejos de ser un planeta desconocido en órbita elíptica extrema, era simplemente un término que en los textos astronómicos babilónicos se refería a Júpiter o al planeta Mercurio según el contexto, o en otros casos al punto equinoccial del cielo. No había, según los especialistas, ninguna evidencia textual sólida de un planeta adicional en el sistema solar descrito con esas características. La astronomía moderna tampoco ayudó a Sitchin. La hipótesis del planeta X o planeta 9, que algunos astrónomos han debatido en base a anomalías gravitacionales observadas en objetos del cinturón de Kuiper, no tiene ninguna relación directa con las afirmaciones de Sitchin sobre Nibiru. Son debates separados, con metodologías separadas y conclusiones muy distintas. Ningún astrónomo profesional ha encontrado evidencia de un planeta con las características orbitales que Sitchin describía. Y sin embargo, la pregunta que Sitchin dejó sobre la mesa no desapareció. Porque más allá de los errores de traducción, más allá de las interpretaciones forzadas, más allá de las conexiones que muchos expertos consideran arbitrarias, existe un conjunto de interrogantes sobre la historia antigua que los canales académicos oficiales no han respondido de forma completamente satisfactoria. Y esos interrogantes son los que alimentan, décadas después de la muerte de Sitchin en 2010, el debate sobre los Anunnaki. El primero y más persistente de todos es el de la explosión cognitiva del Homo sapiens. Hace aproximadamente 300,000
000 años, el registro fósil muestra la aparición de seres anatómicamente modernos en África. Durante la mayor parte de ese periodo, la evidencia de comportamiento cognitivo complejo, arte simbólico, herramientas sofisticadas, organización social elaborada, es escasa y esporádica. Y entonces, hace unos 50. 000 años, algo ocurre. El registro arqueológico cambia de forma abrupta. Las herramientas se vuelven más complejas. El arte rupestre aparece en cuevas de Europa y Asia con una sofisticación que sorprende a los investigadores. Las redes de intercambio comercial a larga distancia se establecen. El lenguaje simbólico florece. Y luego, hace apenas 6.000 años, algo aún más radical, la civilización. No de forma gradual, como sugeriría un proceso evolutivo lento y continuo, sino de manera casi repentina, en el espacio de unos pocos siglos, una región del mundo, precisamente Mesopotamia, pasa de aldeas agrícolas simples a ciudades con arquitectura monumental, sistemas de escritura, administración burocrática, astronomía avanzada, matemáticas, medicina y teología elaborada. Los sumerios no tuvieron, al menos en el registro que conservamos, un periodo largo de desarrollo tecnológico gradual previo. Aparecen ya formados, ya sofisticados, ya complejos. Los académicos tienen explicaciones para esto. Hablan de convergencia cultural, de acumulación de conocimiento a lo largo de generaciones, de las ventajas geográficas de la media luna fértil que Jared Diamond describió con precisión en armas, gérmenes y acero. Hablan de que el registro arqueológico es incompleto, que hay fases de desarrollo que simplemente no se conservaron. Son argumentos sólidos, apoyados en décadas de investigación seria. Pero existe otro elemento que los propios textos sumerios introducen y que resulta difícil de ignorar incluso desde una perspectiva académica estricta. Los sumerios mismos afirmaban no haber inventado su civilización. Afirmaban haberla recibido. En los textos sumerios, la civilización, el conjunto de conocimientos, técnicas, instituciones y saberes que permitían a una sociedad funcionar, tenía un nombre específico, los Me. Y los Me no habían surgido de la creatividad humana. Habían sido entregados por los dioses. Por los Anunnaki. Los textos describen con detalle cómo Enki, el dios de la sabiduría y las aguas subterráneas, custodiaba los Men en su templo de Eridu y los distribuía a las ciudades según su voluntad divina. La realeza, la sacerdotalidad, el arte de la guerra, la escritura, la música, la metalurgia, todo formaba parte de ese conjunto de saberes de origen divino. ¿Metáfora? Probablemente sí, en el sentido en que toda cultura antigua atribuye sus logros más importantes a la intervención divina. Pero la especificidad con que los textos sumerios describen a los Anunnaki, sus nombres individuales, sus jerarquías, sus conflictos internos, sus territorios asignados, sus relaciones familiares, sus decisiones políticas, va más allá de lo que normalmente se espera de una alegoría religiosa simple. Enki y Enlil no son fuerzas abstractas. Son personajes con carácter, con historia, con rivalidades. Enlil, señor del viento y la autoridad, aparece repetidamente como el dios que menos simpatía tiene hacia la humanidad, el que en el relato del diluvio decide exterminar a los seres humanos porque su ruido y su multiplicación le resultan intolerables. Enki, en cambio, es el protector, el que advierte al héroe del diluvio, llamado Siusudra en los textos sumerios, Utnapishtim en la versión acadia, y le da las instrucciones para construir la embarcación que salvará a su linaje y a los animales. La estructura narrativa es sorprendentemente paralela a la del Génesis bíblico. Y eso no es accidental. Los textos sumerios y acadios son anteriores al Génesis en siglos, en algunos casos en milenios. La historia del diluvio, la creación del hombre a partir de arcilla y sangre divina, el jardín original, la serpiente como figura de conocimiento, todos estos elementos aparecen en los textos mesopotámicos antes de aparecer en la Biblia. Para muchos investigadores, esto sugiere simplemente que las tradiciones religiosas del Antiguo Testamento bebieron de fuentes mesopotámicas durante el periodo del exilio babilónico de los israelitas en el siglo VI a.C. Para otros, sugiere algo más perturbador, que todas esas tradiciones apuntan hacia un mismo conjunto de eventos originales que distintas culturas recordaron a su manera. La figura de los Anunnaki no se limita a Mesopotamia. El problema, o la fascinación, según desde donde se mire, es que seres con características similares aparecen en tradiciones de todo el mundo. En los textos védicos de la India antigua, los asuras y los devas son dos clases de seres divinos que compiten por el control del cosmos y de la humanidad, con características que recuerdan sorprendentemente a la división entre los grandes Anunnaki y los Igigi rebeldes.
En la mitología griega, los titanes son seres primordiales que precedieron a los dioses olímpicos, fueron derrotados y confinados en el Tártaro, un eco de la narrativa de seres poderosos que perdieron su dominio sobre la tierra. En Mesoamérica, los textos mayas del Popol Vuh describen a los dioses creadores deliberando sobre cómo fabricar al ser humano, fallando en varios intentos con distintos materiales antes de lograr una versión satisfactoria, una narrativa que resuena con el proceso de creación descrito en el Atrahasis sumerio. ¿Coincidencia? ¿Arquetipos universales del pensamiento humano, como sugería Carl Jung? ¿O fragmentos dispersos de una memoria compartida que algún día tuvo un origen común? La arqueología convencional responde con cautela. La mitología comparada es un campo legítimo de estudio, pero la comparación de motivos narrativos entre culturas no prueba contacto histórico ni origen común. ¿Los seres humanos en todas las culturas comparten preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Hay algo más poderoso que nosotros? Y es natural que las respuestas que construyen presenten similitudes estructurales sin que eso implique una fuente única. Pero hay un elemento en el debate sobre los Anunnaki que va más allá de los textos y los mitos, y que en las últimas décadas ha adquirido una dimensión científica real: la genética. En 2010, el genetista sueco Svante Paavo y su equipo en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva publicaron el primer borrador del genoma del Neandertal. El resultado fue sorprendente: los seres humanos modernos de origen no africano tienen entre el 1 y el 4% de ADN neandertal en su genoma. Esto significaba que los Homo sapiens que salieron de África hace aproximadamente 60,000 a 70,000 años se mezclaron con los neandertales que ya habitaban Europa y Asia. No eran simplemente dos especies separadas que coexistieron, hubo cruce genético. Hubo hibridación. 2 años después, en 2012, el mismo equipo publicó el análisis genético de los denisovanos, una especie humana arcaica descubierta a partir de fragmentos óseos hallados en una cueva de Siberia. Los denisovanos también dejaron huella en el genoma humano moderno, especialmente en las poblaciones de Asia y Oceanía. Y en 2021, nuevos análisis genéticos revelaron la existencia de un tercer linaje arcaico, aún sin nombre oficial, que también había dejado rastros en el ADN de poblaciones africanas modernas. La historia genética del Homo sapiens, lejos de ser una línea limpia y continua, resultó ser un tapiz complejo de mezclas, hibridaciones y encuentros entre linajes que en algún momento fueron suficientemente distintos como para considerarse especies separadas. Para los investigadores convencionales, esto es el resultado de procesos evolutivos naturales, de migraciones y contactos entre poblaciones humanas durante decenas de miles de años. Para quienes siguen la tradición interpretativa de Sitchin y sus continuadores, es otra pieza del rompecabezas. Si los textos sumerios describen a los Anunnaki creando al ser humano mediante la mezcla de su propia esencia genética con la de un ser primitivo ya existente, lo que en el Atrahasis se describe como la sangre de un dios mezclada con arcilla, la complejidad genética del Homo sapiens no sería un proceso evolutivo natural sino la huella de esa intención original. La hibridación no habría ocurrido entre distintas especies humanas arcaicas, sino entre una especie terrestre primitiva y visitantes de otro mundo. Es una interpretación que ningún genetista académico suscribiría. Las herramientas de la biología evolutiva moderna no dejan espacio para ese tipo de intervención externa sin que los datos lo reflejaran de maneras específicas y detectables. Pero la pregunta, formulada en términos científicos modernos, no deja de tener una cierta perturbadora elegancia. Si alguien con tecnología biológica avanzada hubiera manipulado el genoma de una especie primitiva hace cientos de miles de años, ¿qué rastro esperaríamos encontrar? ¿Y sería ese rastro distinguible de los patrones que actualmente atribuimos a la evolución natural? Nadie tiene una respuesta definitiva. Y en ese espacio de incertidumbre, el mito de los Anunnaki sigue respirando. Hoy, las ruinas de Eridu, considerada por los propios textos sumerios la primera ciudad que los dioses construyeron sobre la tierra, yacen en el desierto del sur de Irak, a pocos kilómetros del actual Abu Saraim. Los arqueólogos que excavaron el sitio en el siglo XX encontraron un templo cuyas capas de construcción se superponen unas sobre otras durante miles de años, cada generación edificando sobre las ruinas de la anterior, como si el lugar tuviera una santidad que ningún pueblo se atrevía a abandonar. En el estrato más profundo, el más antiguo, encontraron una pequeña capilla y los restos de ofrendas de pescado, el alimento asociado a Enki, el dios que según los textos habitó Eridu desde el principio. Ese detalle, pequeño y material, resulta extrañamente conmovedor. Porque significa que en algún momento, hace más de 7000 años, alguien se acercó a ese lugar, depositó un pez como ofrenda y se fue.
sin saber que miles de años después, en un mundo que no podría haber imaginado, alguien seguiría preguntándose a quién iba dirigida esa ofrenda. Y si ese alguien, o ese algo, alguna vez la recibió. La historia de los Anunnaki es, en su nivel más fundamental, una historia sobre la memoria. Sobre lo que los seres humanos recuerdan cuando ya no saben qué recuerdan. Sobre el impulso irrefrenable de mirar hacia arriba y preguntarse si el cielo alguna vez estuvo más cerca de lo que hoy parece. Sobre la necesidad profunda, casi biológica, de encontrar un origen que dé sentido a todo lo que vino después. Las tablillas de arcilla siguen existiendo. Los museos del mundo las guardan por millares. El Museo Británico, el Museo del Louvre, el Museo Arqueológico de Bagdad, cuando las circunstancias lo permiten, conservan fragmentos de un mundo que se consideró a sí mismo testigo de algo extraordinario. Académicos de todo el mundo siguen traduciéndolas, debatiéndolas, reinterpretándolas. Y la pregunta que los sumerios dejaron escrita en arcilla hace 5000 años sigue sin tener una respuesta que satisfaga a todos. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Quizás dioses, en el sentido en que cualquier poder incomprensible se convierte en divinidad a los ojos de quien lo experimenta sin poder explicarlo. Quizás metáforas de las fuerzas que los primeros humanos sintieron actuar sobre sus vidas, el cielo, el agua, la tormenta, la fertilidad, la muerte. Quizás algo más literal, más perturbador, más cercano a lo que los propios sumerios creyeron cuando grabaron sus palabras en arcilla con una convicción que no parece la de quien inventa, sino la de quien recuerda. Lo que sí es cierto es esto, una civilización surgió en el sur de Mesopotamia con una velocidad y una complejidad que todavía sorprende a quienes la estudian. Que esa civilización miró al cielo con una consistencia y una precisión que sugiere algo más que admiración poética. Que sus textos describen seres específicos, con nombres, con jerarquías, con conflictos, con intenciones, y que esos textos son los más antiguos que la humanidad conserva sobre el origen de sí misma. Y que en el desierto del sur de Irak, bajo el polvo y el silencio, todavía hay tablillas que no han sido encontradas. Ciudades que no han sido excavadas. Respuestas que quizás ya fueron escritas, hace miles de años, por manos que sabían algo que nosotros hemos pasado todo este tiempo tratando de recordar.